El Comando Sur de Estados Unidos confirmó esta noche un nuevo ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación fue ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. El barco habría sido operado por organizaciones terroristas designadas según información de inteligencia. Según las autoridades, 2 narcoterroristas murieron y 1 sobrevivió. Tras el ataque, el Comando Sur activó un operativo de búsqueda y rescate junto a Guardia Costera de Estados Unidos. Y mucha atención porque esta noche se ha filtrado un audio al que tuvo acceso el diario británico The Guardian. Revela una confesión inédita de la nueva jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sobre los momentos que siguieron a la captura de Nicolás Maduro. En una conversación con influenciadores afines al régimen, Rodríguez les dice que tras la operación militar estadounidense, el gobierno de Donald Trump le dio a ella, a Diosdado Cabello y a su hermano Jorge Rodríguez 15 minutos para cooperar o los matarían. Rodríguez, que asumió el poder en medio de la salida de Maduro, calificó la decisión de cooperar como una prudencia estratégica, dijo ella, para preservar el régimen. Este audio se produjo 7 días después de la captura de Nicolás Maduro. Escuchen ustedes. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica. El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela, como lo anunciábamos, en un laboratorio para el uso de armas desconocidas tras el ataque militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Trump reveló esta semana la utilización de un arma sónica secreta contra los guardaespaldas cubanos que protegían a Maduro. Por información que lleve a la captura de Padrino, Estados Unidos ofrece hasta $15 millones. Que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla, armas que nadie tenía en el mundo. Y esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión pues terminó en lo que ya conocemos, pues el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente Donald Trump anunció que empresas de Estados Unidos empezarán muy pronto a hacer perforaciones y explotaciones en campos petroleros venezolanos, con la mira puesta en ampliar los beneficios económicos para la gente de ambos países. Trump anticipó que Venezuela será muy rica y que le irá muy bien bajo la conducción de Estados Unidos. Trump, Jason, reveló además que ayer habló nuevamente con la líder de la Esperanza venezolana, María Corina Machado, esta vez mediante una llamada telefónica, y resaltó que ella le cae muy bien, pero también se refirió a Delcy Rodríguez, de quien dijo ha ejercido un fuerte liderazgo como encargada del régimen en Venezuela. El presidente hizo estas declaraciones en su vuelo de regreso desde Europa. El presidente Donald Trump volvió a mostrarse a gusto de mantener interlocución simultánea, por un lado con la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y por otro lado con la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, a quien recibió la semana pasada en la Casa Blanca.
Usted mencionó a Venezuela, expresó optimismo en su relación con Delcy Rodríguez. ¿Planea dejarla en el poder? Pues ahora mismo tiene un liderazgo muy fuerte. Quiero decir, está demostrando un liderazgo muy fuerte. Donald Trump fue un poco más allá. Reveló que tras su reunión de la semana pasada, ayer jueves desde Suiza, tuvo una llamada telefónica con la líder de la esperanza venezolana, María Corina Machado. También hablé hoy con María Corina Machado y como bien saben, me cae muy bien, pero Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo admitirlo. Por ahora, el presidente de Estados Unidos no abre la puerta a que en el corto plazo sus planes contemplen una convocatoria electoral en Venezuela. ¿Cuándo cambiarán de postura en Venezuela y decidir tener elecciones allí? Primero que todo, ustedes saben, nosotros tenemos que recibir mucho dinero, tenemos que recuperarlo ahora mismo. No viven bien por lo que ha sucedido durante años. En realidad, son años de socialismo y peor. Es peor que el socialismo. Desde su avión de regreso entre Davos y Washington, Trump hizo un anuncio altamente noticioso sobre las nuevas fases de explotación petrolera de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a empezar a perforar muy pronto. Tenemos a las empresas más grandes del mundo, las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo y estamos representando a la nación. Eso hará dos cosas. Le hará ganar mucho dinero a Estados Unidos y también le hará ganar mucho dinero a Venezuela, pero también bajará aún más los precios del petróleo. Como bien saben, tenemos precios del petróleo por debajo de los $2.30 por galón en muchos casos y también en numerosos casos 1,99 por debajo de $2. El presidente de Estados Unidos ratificó que su administración tiene el control del mercado petrolero venezolano y de la repartición de sus ganancias. Más de 50 millones de barriles de petróleo ya han ingresado o están ingresando a Estados Unidos y hay muchos más en camino. Y estamos trabajando con ellos y ellos recibirán parte de eso y nosotros recibiremos parte de eso. Y se dividirá y nuestro país se enriquecerá. Eso significa que sus impuestos bajarán y que les irá mejor. Donald Trump pronosticó que tras la caída de Maduro a Venezuela llegará la prosperidad basada en su riqueza petrolera. A Venezuela le irá mejor que nunca, incluso con nosotros recibiendo una parte muy justa. A Venezuela le irá mucho mejor que nunca. Será muy rica. Esta semana en declaraciones públicas, Donald Trump anunció que baraja la posibilidad de involucrar a María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas, en algún momento de las fases hacia la transición en Venezuela. A pesar de las declaraciones desafiantes de algunos de sus jefes, el nuevo régimen de Venezuela sigue cumpliendo al pie de la letra las exigencias del presidente Donald Trump. La ilegítima Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma parcial a la ley de hidrocarburos para dar mayor apertura a la inversión privada y extranjera en la industria petrolera. Con el nuevo modelo, empresas foráneas y locales podrán operar negocios petroleros por su cuenta, comercializar la producción y recibir ingresos, incluso cuando actúen como socios minoritarios de la estatal PDVSA. Aquí les explicamos. Una de las modificaciones aceptadas por el régimen venezolano es la gestión operativa de la industria petrolera. Antes estaba controlada mayoritariamente por el Estado a través de PDVSA. Ahora podrá ser ejercida por socios privados, como las firmas energéticas estadounidenses. Delcy Rodríguez había anunciado y promovido la flexibilización desde hace una semana. Que permitan que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Su hermano Jorge Rodríguez, desde el legislativo controlado por el régimen, tramitó la reforma en tiempo récord. Para que podamos llevar adelante las reformas necesarias que permitan un acelerado incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Con las facilidades permitidas ahora por el régimen, la comercialización del petróleo venezolano podrá hacerse directamente con los compradores privados. Las regalías, antes fijas en 30%, serán reajustadas al 15% por viabilidad. Para que vayamos a la producción, al aumento de la producción de petróleo. Y necesitamos hacerlo y hacerlo ya, porque cada día que pasa con un petróleo que no es extraído, es un día que se pierde y es una cantidad de reserva que ya nunca más podremos utilizar, porque es tal la magnitud
de nuestras reservas. Además, no habrá manejo de divisas centralizado. Ahora los negocios serán en cualquier moneda o jurisdicción. Los recursos producto de la venta de petróleo venezolano seguirán bajo el manejo directo de la Casa Blanca para ser destinados al bienestar del pueblo venezolano y del pueblo estadounidense, según lo ha declarado el presidente Trump. Con insistencia, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que tras la caída de Maduro, el control sobre Venezuela lo tiene Washington y que el régimen está obligado a hacer lo que diga la Casa Blanca. Pese a que la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, así como el prófugo de la justicia, Diosdado Cabello, han reiterado que mantienen el control luego de la caída de Maduro, la realidad y los hechos demostrarían algo muy diferente. Al asumir la administración de Venezuela, Washington imparte órdenes y ha establecido una hoja de ruta hacia la transición. Estamos a cargo, dijo Donald Trump. La pregunta es, ¿hasta cuándo resistirán los nuevos jefes del régimen? Luego del 3 de enero, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras un exitoso operativo de las fuerzas militares de Estados Unidos, la nueva cúpula madurista quiso mostrarse fuerte y que mantenía el control haciendo afirmaciones de este tipo. Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio. Sin embargo, el verdadero poder está muy lejos de Caracas y, por supuesto, del Palacio de Miraflores. Donald Trump está a cargo. No me preguntes quién está al mando porque te daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos a cargo. Y las palabras de Trump están traducidas en hechos, aunque a finales de 2025 Diosdado Cabello hacía esta advertencia. Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Sin embargo, el ataque ya tuvo lugar y el petróleo ya salió de Venezuela. Hemos sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela en los primeros 4 días. Nos quedan millones de barriles de petróleo. Y la encargada del régimen y el mismo Cabello también lo confirmaron. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Y no es el único punto de partida que ha marcado la administración de Donald Trump para el régimen en su era de desmantelación. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando, pero ha torturado a gente. Aunque no es un cierre materializado de los centros de torturas operados por el madurismo, 2 días después anunciaron que excarcelarían un número importante de presos políticos. A cuentagotas, 154 excarcelaciones en 14 días han garantizado que por ahora Estados Unidos no ejecute un segundo ataque contra el régimen. Entre sus propias contradicciones y su tono desafiante... Y perdiste otra vez, porque aquí sigue gobernando la revolución bolivariana y tú no estás aquí en Venezuela y nosotros sí estamos. Al final, el régimen está haciendo lo que Trump dice. Hoy, en el día en el que Venezuela conmemora la conquista de la democracia hace 68 años, estudiantes universitarios acompañados por organizaciones de la sociedad civil exigieron pacíficamente la liberación de todos los presos políticos y una transición real hacia la democracia. Los manifestantes que volvieron a las calles señalaron que la sociedad venezolana está preparada para recuperar sus derechos políticos, sociales y democráticos y también para participar activamente en la reconstrucción del país. NTN 24 está en el lugar de la noticia en la ciudad de Caracas a esta hora con nuestro periodista Alejandro Laya. Alejandro, buenas noches. Adelante. Más de 200 presos. Y ella habla de una cifra, más de 600 presos políticos. Hola, muy buenas noches, Jenny, Jefferson y a todos quienes sintonizan a esta hora de NTN 24. Efectivamente, nosotros nos encontramos a esta hora en las adyacencias del Helicoide, acá en Caracas, en donde familiares llevan a cabo una vigilia, no solamente acá, sino en distintos centros de reclusión del país. Hoy han vuelto a hacer esta vigilia en donde pues exigen que haya más excarcelaciones, que sean excarcelados y liberados absolutamente todos los presos políticos. Más temprano, Delcy Rodríguez hablaba de 626 excarcelaciones hasta el momento. Sin embargo, los familiares aseguran que no son suficientes y que no se han cumplido todas las que ellos esperan, que es que no quede un solo preso en los centros de reclusión en Venezuela. Y así es el ambiente a esta hora. Ustedes pueden escuchar lo que piden los familiares. Vamos a escuchar un poco. Todos son inocentes, ninguno delincuente. Esto es parte de lo que se vive a esta hora. Los familiares hablan de la situación que viven, de la exigencia de que haya estas excarcelaciones, de que se cumplan.
de que continúen y de que sean completas y absolutas. Así lo han señalado. Vamos a escuchar brevemente lo que dice una de los familiares, esposa de un preso político en Venezuela. Julio César Sánchez. También podemos hablar de Darío Estrada, una persona que tiene problemas de discapacidad o, bueno, Asperger específicamente. El profesor Robert Franco y Argenis Hugueto. Ambos, o todos, mejor dicho, están en distintas cárceles del país luego de haber sido trasladados hace 5 meses. Yo particularmente hablo en nombre de los que están en Yare, que es el lugar donde hace 5 meses conozco la situación, y ellos llevan ya 5 años detenidos, ya fueron sentenciados a 30 años hace aproximadamente 1 año y más, sin ninguna prueba, como todos los que estamos aquí, porque estoy seguro que todos coincidimos, y es que es la realidad en que los expedientes son inventados, no existen, y muestra de ello y prueba de ello es que durante los juicios, las audiencias, nada ha sido demostrado. Hablan de grupos de WhatsApp y allí ellos no tienen ninguna relación. Esto es parte de lo que ocurre acá. Ustedes escuchan las irregularidades que denuncian los familiares, la situación de la que hablan acá, no solamente los presos en el helicoide, sino en distintos centros de reclusión. Por ejemplo, esta familiar es esposa de un preso que está en la cárcel de Yare y ha venido para acá a tratar de expresar y de exponer su caso. Lo cierto es que esta ha sido la tónica del día de hoy. Hoy se cumplen 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Es el día de la democracia en Venezuela y distintas organizaciones se han manifestado en torno a eso. Por ejemplo, estudiantes, activistas, distintas organizaciones salieron hoy a las calles en distintos lugares del país. Acá en Caracas lo hicieron en la Universidad Central de Venezuela, donde desplegaron una pancarta, pero además hablaron de lo necesario que es volver a la democracia, este nuevo momento político del que ha hablado Delcy Rodríguez, pero aseguran que debe comenzar con la libertad de todos los presos políticos. Veamos lo que decían los estudiantes el día de hoy. Este 23 de enero se cumplen en Venezuela 68 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En esta fecha, estudiantes universitarios, organizaciones gremiales y activistas de la sociedad civil han manifestado públicamente su llamado a la necesidad de conformar un verdadero cambio, no solo en el discurso, sino una verdadera transición a la democracia. Señalan que este elemento debe ser una prioridad y debe comenzar por la liberación absoluta y plena de los presos políticos. En este sentido, afirmamos que el nuevo momento político, basado en la reconciliación y el reencuentro, anunciado por la administración encabezada por ahora la señora Delcy Rodríguez, no será viable en tanto no sean atendidas las urgentes demandas ciudadanas. Creemos que el reclamo más urgente que unifica el conjunto de la sociedad es la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que se encuentran hoy privadas de libertad arbitrariamente o sometidas a procesos judiciales por razones políticas. En esta fecha, que hace conmemorar a la democracia en Venezuela, aseguran que este nuevo momento político, como lo ha denominado la propia Delcy Rodríguez, debe estar enmarcado por la participación ciudadana, la organización y la superación de prácticas antidemocráticas. Enaltecer el valor de la democracia y la organización ciudadana como elementos esenciales para la construcción de un modelo de convivencia que promueva el desarrollo nacional basado en el respeto de libertades públicas y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el bienestar del ciudadano. Este comunicado, leído por estudiantes universitarios, además ha sido acompañado por organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la ONG Provea, quienes hacen un llamado a que los cambios que ocurren hoy en Venezuela deriven en una llegada real a la democracia, que los cambios políticos y de derechos humanos no queden en el camino. Y este proceso que estamos viviendo en Venezuela no queremos que derive a un autoritarismo light, a un autoritarismo más potable. Queremos vivir en democracia. También acompañaron esta acción desde la Asociación de Profesores Universitarios. Ellos exigen que la democracia sea el centro, pero que además se ponga la lupa en la recuperación de los derechos sociales y económicos hoy tan afectados en el país. Más que nunca es una fecha significativa. Este país está ávido de que la democracia se manifieste en la concreción de los derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, la democracia significa plena vigencia de los derechos económicos y sociales. Aseguran desde estas organizaciones que el nuevo momento político del que ha hablado Delcy Rodríguez debe estar marcado por acciones que den garantías reales a los ciudadanos y que demuestren que elementos esenciales como los derechos y las libertades están restituidos.
Pero además, más temprano, el mismo día de hoy, acá en este lugar, muy cerca, en la entrada, en la zona más cercana al helicoide, esposas de presos políticos que van a cumplir 2 años detenidos han pues expuesto lo que viven, han expuesto la grave situación, lo mismo que señalan los familiares que se encuentran hoy acá. Es la grave situación de una detención de un preso político, de una crisis que se alarga y que esta espera, que comenzó el pasado 8 de enero cuando se anunciaron las excarcelaciones, pues ya se ha extendido demasiado. Aseguran los familiares que sigue siendo el sufrimiento de esperar la llamada de que van a ser excarcelados. Ellas exponían todo lo que han vivido durante este tiempo. Escuchamos. Esta es la puerta de entrada de la cárcel del Helicoide en Caracas, un lugar común para los familiares de los presos políticos que por meses y años han tenido que visitar a diario para llevarles la paquetería. Estamos exigiendo la libertad de nuestros hijos. Abran esas puertas. Ellos mismos dijeron que los iban a liberar. Hoy se apostaron allí para exigir que esa puerta se convierta en la salida de todos. Adriana Abreu es la esposa del preso político Guillermo López, dirigente de Vente Venezuela. Asegura que su familia ha quedado rota. Guillermo se ha perdido la vida de nuestro hijo, que apenas tiene 4 años. Ya hemos superado distintas etapas. Al principio era que su papá estaba en una misión secreta y no nos podía llamar, no sabíamos nada. Nuestro hijo se le rompe el corazón al ver que en Navidad no llegó, no está entre los regalos su papá porque lo pidió. Ver cómo no pudo llegar al cumpleaños a partir de la piñata. En los últimos 15 días, los familiares de los presos políticos han visitado todas las instancias jurídicas. Ella es Bárbara Bracho. Asegura que no hay obstáculo que la detenga. Tuvo un accidente de tránsito cuando iba a visitar a su hijo Alberto José Bracho, acusado de intento de magnicidio y condenado a 30 años de prisión. De verdad que es una familia fracturada. Alberto tiene una hija, tuvo que salir del país y entonces ahorita nada más que Alberto cuenta conmigo, nadie más. Ya tiene la mitad de su vida privado de libertad. Le han quitado todo. Algunos de los familiares de los presos políticos piden fe de vida. Desde el momento de la detención no los han podido ver, tampoco saben dónde están. Ellos pidieron fe de vida cuando se llevaron a su presidente. Yo creo que las horas ya le estaban dando la fe de vida. No es justo lo que están haciendo con nosotros, no es justo. Luis Enrique Camacaro, Juan José Freites, Luis Guillermo López, exmagistrado Perkins Rocha, el abogado Eduardo Torres, el activista Javier Tarazona y los coordinadores políticos del partido Vente Venezuela, Henry Alviares y Dignora Hernández, son algunos de los presos políticos encerrados en el Helicoide. Sus familiares los esperan en la puerta de la cárcel. Hasta que sean todos liberados porque ninguno de verdad tiene causa para estar ahí. Los familiares de los presos políticos aseguran que han creado un vínculo en el que la solidaridad siempre está presente. Llegan con una arepita, llegan con el agua, llegan con el jugo. Mira, yo en mi condición me han estado cuidando. De verdad que Venezuela es un país lleno de amor. En las últimas horas no se han registrado nuevas excarcelaciones y las vigilias permanecen en algunos penales del país. Y es que esta es realmente la situación que viven los presos políticos. Acá hay familiares que están exigiendo pues no solamente las excarcelaciones, sino también que mejoren las condiciones, que haya condiciones diferentes. Y es que han asegurado que un primer paso para cualquier situación de cambio que haya en Venezuela es que se recuperen las libertades, que se respeten los derechos, que haya garantías, tanto civiles y políticas, para los ciudadanos. Vamos a continuar escuchando un poco lo que dicen acá los familiares. Vamos justamente a escuchar porque se refieren a este punto. Las detenciones arbitrarias no han parado los abusos contra la prensa, contra ciudadanos comunes, contra amas de casa, contra personas inocentes que simplemente por un mensaje, por un meme, por tener contenido en su teléfono que las autoridades no tienen prohibido revisarlo de manera arbitraria, por esas razones han sido detenidas estas personas. Entonces vamos a seguir insistiendo hasta que se desmantele este estado represivo, este aparato de terror que continúa acechando a los venezolanos hasta que los últimos presos políticos sean liberados. Hoy la realidad de Venezuela es esta, no es la que quieren pintar en la publicidad y en la propaganda oficial. La realidad de Venezuela es que hay más de 1000 personas, hay miles de familias apostadas a la puerta de las cárceles esperando libertad.
esperando que suceda. Esto es justamente lo que dicen los familiares. Han reiterado durante esta convocatoria, luego de las palabras de Delcy Rodríguez, quien aseguraba entregar una lista a la ONU, específicamente a Volker Turk, de quienes han sido excarcelados para que pueda ser verificada. Han pedido ellos también conocer esa lista para poder hacerle seguimiento, y no solamente que sea esa lista, sino que sean todos los presos políticos los que sean excarcelados. Por supuesto, NTN 24 acompañando a los familiares de los presos políticos en estas actividades y haciendo seguimiento a esto que hoy vive Venezuela, que es la espera de cada uno de estos familiares porque salgan absolutamente todos. Esa es la información que tenemos desde la capital venezolana. Volvemos al estudio. Que tengan feliz noche.